Bien, señoras y señores, muy buenos días para todos y bienvenidos. Los invitamos a ir tomando asiento. Recordarles que mantengan en modo de silencio cualquier dispositivo móvil. Ya damos comienzo entonces a esta segunda conferencia de esta mañana, que estará a cargo de Reinaldo de la Fuente, el ingeniero Reinaldo de la Fuente, en la empresa Datasec. Ya mismo le pasamos la palabra. Bueno, buen día para todos. Es un gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Bueno, el objetivo de esta charla es analizar distintas experiencias que hemos tenido en los últimos años respecto de la implantación de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información y más específicamente algunos aspectos asociados a específicamente unidades ejecutoras del Estado uruguayo, en el cual hemos tenido el agrado de brindar servicios de apoyo para la gestión de la seguridad, sin entrar en mayores detalles, pero vamos a ver, digamos, los factores clave de éxito, los aprendizajes que tuvimos a lo largo de ese proyecto, las dificultades que surgieron y, bueno, consensuar con ustedes algunas recomendaciones o algunos elementos clave a tener en cuenta para la adecuada implantación de buenas prácticas de gestión de la seguridad en un organismo público o, en definitiva, en cualquier empresa o en cualquier organización, ¿no? Como ustedes saben, en nuestro país, en los últimos años, para que todos lo sepan, han surgido diferentes legislaciones, distintas normativas con respecto a lo que es la protección de datos personales, con lo que es el acceso a la información pública, lo que es la transparencia, y de mano de lo que es la AGESIC, la Agencia para el Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, bueno, se han impulsado muchos de estas iniciativas, ¿no? No vamos a entrar en mucha profundidad porque no nos dan los tiempos para ver la normativa, pero sí vamos a ver algunos aspectos generales de qué es lo que de alguna manera requiere que una organización pública lleve adelante en este sentido. Bueno, antes de entrar en profundidad en los aspectos formales, digamos, de la implantación de estas buenas prácticas en una organización, vamos a ver un poco cuál es la situación internacional en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, un aspecto que yo quería un poco para ponernos en contexto era hablar un poquito de otros ejemplos de casos de éxito, no necesariamente del lado del que estamos nosotros, o esperamos que estén todos ustedes, para lo que es la protección de la seguridad de la información, ¿no? Y entonces un poco hablar de ejemplos, de situaciones que se han dado rápidamente en los últimos años, que el caso de éxito no es el que estaba protegiendo exactamente, pero bueno, viene al caso también para ponernos un poco en contexto y visualizar también la dimensión de lo que es la seguridad de la información, ¿no? Es decir, muchas veces por deformación y por distintas situaciones el tema de la seguridad de la información se ha asociado exclusivamente a un tema del departamento de tecnología, a un tema tecnológico, ¿no? Y la seguridad de la información es global, refiere a toda la información de la organización sin importar el medio. Obviamente la seguridad informática es una pata de la seguridad de la información, pero no es la única y no necesariamente la más importante, ¿no? Acá, bueno, algunos casos muy reconocidos por todos, ¿no? El tema de Wikileaks, la difusión de información confidencial, cables diplomáticos del Estado, de los Estados Unidos, pero hay muchísimos otros ejemplos de información que fue divulgado por medio de Wikileaks. Wikileaks no era, digamos, el hacker, sino que era el canal de difusión de información que se habían extraído de distintos organismos, distintas organizaciones, de empresas que tenían valor y que se divulgaba por este medio, ¿no? Lo que hizo Wikileaks fue permitir el anonimato, digamos, garantizar el anonimato al que robaba esa información, ¿no? Otro ejemplo no tan conocido es, en este caso, esa foto que ustedes ven en pantalla, bueno, le significó el trabajo a esta persona, ¿no? Porque el documento que tenía en manos era un documento altamente confidencial, cumplían con todas las buenas prácticas de clasificación de la información, de rotulado de la información, etcétera, etcétera. El hombre venía leyendo el documento en el auto antes de venir a reunirse con el primer ministro inglés y a las apuradas sale el auto con el documento a la vista, ¿no? Esa foto, sacada en una cámara de alta resolución, permitió que a los 5 minutos el contenido de lo que estaba en ese documento era conocido por toda la prensa británica, ¿no? Esto llevó a que una operación antiterrorista que se iba a llevar a las 3 de la mañana se tuviera que llevar adelante a las 3 de la tarde, con los consiguientes riesgos
el punto de vista de la seguridad de las personas, porque se había planificado a las 3 de la mañana por un tema de agarrar, digamos, a los terroristas dormidos y que estuviera nadie en la calle. Se tuvo que tomar una cantidad de cambios en esa acción, ¿no? Y este hombre, digamos, muy honorablemente, luego de eso renunció. Bueno, llevó adelante la operación y luego renunció a su cargo por haber expuesto información altamente confidencial en ese acto fallido en el cual expuso ningún hacker, nada muy tecnológico acá, simplemente un documento impreso que se expone a la vista, ¿no? Otros ejemplos, ¿no? Ahora estamos con todas las redes de hackers que se nos ocurran, Anonymous, otras tantas que hay. Algunos ejemplos, hace no muy poco, en el Perú, muchísima información de sitios públicos, de organismos públicos peruanos fue extraída y publicada en distintos sitios de hackers que, se jactaban de haber robado esa información de carácter reservado de distintas organizaciones peruanas, ¿no? Luego, en España, luego de que capturaron a uno de los miembros de la red de hackers Anonymous, hackearon el sitio de la policía española, exponiendo las debilidades que tenía, ¿no? Estas son situaciones, digamos, que se están dando día a día, ¿no? Algunos de ustedes que puedan estar suscritos a distintos newsletters o distintos blogs o, Twitter, lo que sea, van a ver que hay continuamente noticias de este tipo, ¿no? Otro ejemplo, este es un ejemplo de una organización Inteco en España, que viene a ser, a todos los efectos, algo parecido a lo que es AGESIC en Uruguay, ¿no? Es decir, tiene bajo su cargo el CERT de España, tiene bajo su cargo una cantidad enorme de todo lo que es identidad digital, tiene a su cargo una cantidad de canales de difusión de buenas prácticas de seguridad para los ciudadanos, para los usuarios, etcétera, etcétera. Tiene aspectos de confianza de los sitios web en España. Bueno, a ese sitio lo hackearon, ¿no? Por eso es lo que dice ahí, ¿qué confianza online puede ofrecer cuando ellos no son seguros, ¿no? Eso mismo es la página, digamos, del Inteco de España, que fue deformada por un hacker que a su vez había robado una cantidad de información de los suscriptores de distintos medios de difusión que tenía esta organización, ¿no? El Inteco en España, cumpliendo con la legislación española, tuvo que enviar un correo electrónico a todos los suscriptos a su organización informándole que les habían sido hackeados sus datos, que pedían disculpas, etcétera, etcétera. Bueno, todo el daño de imagen y prestigio de una organización que lo que estaba vendiendo es la confianza y, se vio afectada de esta manera, ¿no? Luego más en la región, hablamos de Perú, en Brasil, ¿no? Brasil es uno de los mercados más grandes en el mundo de desarrollo de virus, de hackeos, obviamente es un mercado enorme, y lo tenemos aquí al lado, el hackeo de la página de la presidencia de Brasil. ¿A qué voy con esto? Ustedes me dirán, entonces, si estas organizaciones que son de otro nivel tienen estos problemas, ¿cuáles serán los nuestros? Con esto lo que quiero poner en manifiesto es la relevancia de estos temas, ¿no? La necesidad de implantar buenas prácticas en materia de seguridad de la información para cualquier organización del mundo, ¿no? Yo previamente escuchaba los finales de la presentación anterior hablando de la globalización, ¿no? Todo esto estamos expuestos en el día a día, cualquier organización pública privada del Uruguay. ¿Cuál es la fortuna que tenemos? Tema de escala. Digamos, es mucho más rentable hackear un banco brasilero que hackear un banco uruguayo, que capaz que el servicio de Ibanca que brinda lo único que permite es chequear el estado de cuenta y no voy a poder girar millones de dólares a mi cuenta en Rusia, ¿no? Pero igual alguno lo sabe eso, igual se dedica a hackear algún sitio o a hacer un phishing de un banco uruguayo. Eso es, digamos, uno de los grandes diferenciales que hacen que muchas cosas no tengan tal vez la presencia en nuestro mercado. Y otro es que pasan muchas cosas que no se difunden y no se saben, porque también nuestra legislación tiene algunas diferencias importantes con respecto a otros países, ¿no? En España, en Estados Unidos, una organización que ve afectada la seguridad de datos personales está obligado a difundirlo, a hacerlo público, a exponerlo, a informarle a todos los ciudadanos que le robaron los datos y que esos datos están expuestos, y a su vez hacerse cargo de proteger por medio de un seguro
el posible daño por robo de identidad, etcétera, etcétera. Eso la legislación nuestra no lo dice explícitamente, por lo menos, lo cual hace que tal vez cosas que pasan en una empresa privada o en un distinto lugar no llame la atención y no salga a la prensa, ¿no? Entonces, por esto, para ponernos un poco en contexto de lo que puede pasar, lo que está pasando a nivel mundial en materia de seguridad de la información. Yendo más a nuestra plaza, los requisitos a los que está expuesto una empresa privada o también un organismo público. Bueno, en Uruguay tenemos desde hace un par de años la Ley de Habeas Datas y Protección de Datos Personales, ¿no? En la cual se establece el primer aspecto que mucha gente conoció, era la necesidad de registrar sus bases de datos, ¿no? Con datos personales ante la Unidad de Protección de Datos Personales de AGESIC, ¿no? Esa era una, digamos, realmente tal vez la menos relevante de los aspectos de esta legislación, ¿no? Otro aspecto muy relevante es el concepto de consentimiento informado. Yo voy a hacer un trámite o ingreso mis datos en cualquier organización pública o en cualquier empresa privada y el formulario debería de explicar claramente para qué va a ser usado ese dato, ¿no? Es decir, sin poner ejemplos demasiado específicos de empresas uruguayas, pero a mí me pasó el año pasado un ejemplo de un sorteo que había en el contexto del Mundial. Y bueno, uno mandaba por mensaje de texto su suscripción para participar de ese sorteo, y al otro día me llegó un mensaje de texto avisándome que había bajado la carne, ¿no? Lo cual era un dato relevante, pero por ahora no me encargo de las compras, entonces avisé a mi señora que había bajado el kilo de aguja. Y eso es un hecho que hoy cualquiera de nosotros va a cualquier organización y participa de un sorteo o ingresa sus datos. Hoy día la legislación requiere que ese formulario debería explícitamente decir para qué va a ser utilizado ese dato, ¿no? Me pasó hace poco, fui a hacer el service del auto y me hicieron firmar un cambio en la legislación que a partir de ese momento yo autorizaba que el automotora utilizara mi celular, utilizara mis datos para llamarme, para avisarme de que, habían pasado 1000 kilómetros del último service, ¿no? Eso debería estar sucediendo en cualquier organización que maneja datos personales, ¿no? Además de, obviamente, proteger la información, ¿no? Es decir, la legislación no dice explícitamente cuál es el nivel de protección que se tiene que implementar, pero sí establece claramente que la empresa o el organismo debe de proteger esos datos en el máximo de sus posibilidades, ¿no? Esta es, en definitiva, una legislación que hoy aplica a tanto empresas públicas como organismos públicos, como empresas privadas, ¿no? Yendo más específicamente a un organismo público, cualquier ministerio, cualquier unidad ejecutora, cualquier organización del Estado, bueno, aplica ahí más específicamente la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no? Que establece una cantidad de requisitos de los organismos de publicar información, de difundir información, de transparencia, pero, digamos que yendo a los aspectos de seguridad, el más fundamental es la necesidad de clasificar la información, ¿no? Es decir, que la información debe ser clasificada entre aquella que es pública, entre aquella que es confidencial, entre aquella que es reservada, ¿no? Y bueno, cada organización debe de hacer un análisis de la información. Si viene un ciudadano a solicitar un dato, bueno, cada organización debería determinar si el dato que se está pidiendo es público y se puede entregar rápidamente o no, es un dato reservado, etcétera, ¿no? Esto es algo que obviamente lleva mucho tiempo, es un proceso, que es algo que el punto fundamental de esta charla es el concepto de proceso gradual. Evidentemente los organismos tienen un volumen de datos, ¿no? Tanto en formato impreso como en formato digital, que hace que no sea sencillo el hecho de decir, bueno, todo esto es confidencial, todo esto es público, todo esto es reservado, ¿no? En muchos casos se requiere un análisis caso a caso de la documentación de lo que se está requiriendo. Y a su vez, en muchos casos existen conflictos. Existe un conflicto entre lo que puede ser la protección de datos personales y el acceso a la información pública, ¿no? Esto, por ejemplo, en distintos sitios de distintos ministerios, pero uno que yo vi hace un tiempo era en el MIDES. Había que mañana creo que en una charla específica de implantación del sistema, hay un informe legal que el Ministerio había solicitado, no recuerdo bien ahora, pero un centro que maneja todos los conceptos de privacidad y de protección de datos, que trabaja muy bien, con respecto al conflicto entre la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Ellos manejan en registros públicos información de ciudadanos que son beneficiarios
de la tarjeta Uruguay 2000, que es la tarjeta alimentaria, bueno, o otra información que en definitiva está en registros públicos y en principio, por el hecho de estar en registros públicos, podría ser considerado un dato que, de no contener información personal, se podría publicar, ¿no? Pero por otro lado estaba el conflicto entre la intimidad, la discriminación de esas personas por el hecho de aparecer en una lista como un beneficiario de un plan social, etcétera, etcétera. Y en definitiva requería que el Ministerio fuera, digamos, cuidadoso a la hora de manejar esa información y difundir esa información. Y en muchos casos se establece la necesidad de analizar el caso a caso y ver el menor daño posible, ¿no? Es decir, bueno, no estoy del todo cumpliendo con esta ley, pero cumplo con esta porque tengo que proteger la privacidad de los ciudadanos, etcétera. Bueno, esta es una realidad a la cual están hoy expuestas todas las organizaciones públicas uruguayas, ¿no? El conflicto entre la ley de acceso a la información pública, lo que ella establece, y lo que establece la ley de habeas data y protección de datos personales, ¿no? Obviamente, esta legislación, yo tenía aquí para abrir los documentos, pero viendo un poco los tiempos que estamos manejando, no los voy a abrir. Simplemente lo importante es tener en cuenta que estos son algunos de los aspectos más relevantes para esta charla de hoy, ¿no? Por otro lado, tenemos otra legislación que es el decreto del año, no me equivoco, 2008, de lo que es la política de seguridad de información para los organismos públicos, ¿no? Es decir, esto es un decreto firmado por todos los ministros en el cual se establece que todas las unidades ejecutoras de la Administración Central deben de establecer una política de seguridad de la información, y ese decreto establece que se debe designar un responsable de gestión de la seguridad de la información, se debe establecer un comité de gestión de la seguridad de la información, se debe iniciar un proceso de gestión de riesgos de la seguridad de la información, se deben establecer procesos de gestión de incidentes, se deben de llevar adelante prácticas y planes de capacitación y de concientización de los funcionarios, ¿no? Digamos que es la piedra fundamental de la construcción de todo lo que es el sistema de gestión de la seguridad de la información. La propia política, el decreto establece que todos los organismos deben de crear, implementar su sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿no? Es un documento que hoy día de por sí aplica a todas las unidades ejecutoras, debe ser un decreto, y establece las bases que deben de implementarse en toda organización para crear y mantener un adecuado sistema de gestión de la seguridad de la información. Luego vamos a ver un poco más de detalle estos conceptos. También asociado a ese decreto, luego surgen una serie de resoluciones de la GESIC que establecen que los organismos también deben de formalizar una política de gestión de riesgos y una política de gestión de incidentes. En la práctica se desprenden del decreto de política de seguridad de la información, pero de alguna manera esta resolución de la GESIC lo lleva un poco más en profundidad, estableciendo claramente que cada organización debe establecer su metodología de gestión de riesgos, debe establecer su nivel de riesgo máximo aceptable, debe establecer planes de tratamiento de riesgos, debe establecer procedimientos para el reporte de incidentes de seguridad de la información. Bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Digamos que para decir que hay para hacer hay mucha letra, y hoy día está formalmente establecido y aplica a cualquier organización, ¿no? Hace algunos años, si nos poníamos a hablar de seguridad, podríamos decir que en el Uruguay no había ninguna reglamentación, no había ninguna normativa, no había nada que dijera claramente lo que había que hacer. Hoy, afortunadamente, no es el caso, ¿no? Es decir, tal vez podrá mejorar, podrá surgir más o mejor normativa, pero hoy hay una base fundamental de lo que debe de hacer cualquier organización, que lo que dicen estos decretos aplica perfectamente también para una empresa privada, ¿no? O sea, que no es para nada pensado exclusivamente para una organización pública. Lo que obviamente es diferente en cada caso es la implementación, la adaptación, ¿no? Es llevar a cabo, implementar en detalle los procedimientos, las políticas, los controles técnicos, los controles lógicos que van a aplicar, ¿no? Entonces, bueno, con esto lo que vemos es que hoy hay un marco formal ya establecido que establece que debemos de implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿no? ¿Qué es un sistema de gestión de la seguridad de la información? Bueno, esta es la definición del libro, ¿no? Es decir, el sistema de gestión de la seguridad de la información es la parte del sistema de gestión de cualquier organización basado en un enfoque de riesgos, ¿no? Para
¿Para qué? Para establecer, implementar, operar, monitorear, mantener y mejorar la seguridad de la información, ¿no? En definitiva, es toda una estructura que creamos a los efectos de ¿qué? De lograr mantener y mejorar adecuadamente la seguridad de la información en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Cuál es el aspecto fundamental nuevo de lo que establece un sistema de gestión? Es esto, ¿no? Es la necesidad de un proceso continuo, la necesidad de una estructura permanente que busque mantener, monitorear y mejorar la seguridad de la información. Todas las organizaciones públicas o privadas a lo largo de su existencia han implementado algún tipo de medida de seguridad de la información, ¿no? Ponemos un guardia en la puerta para que no nos robe, ponemos un sistema que le entregue una tarjeta al visitante y le pedimos la cédula, ponemos cámaras, ponemos un sistema de control de acceso, ponemos contraseñas en la red porque está bueno, ponemos una cantidad de elementos, eso pasa y ha pasado, seguirá pasando en una cantidad de organismos, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esas iniciativas en muchos casos, más tarde o más temprano, caen en desuso, caen en ser ineficaces, caen en ser ineficientes. Yo voy a una organización, me dan un papelito que dice que yo voy al tercer piso y me piden la cédula, no me piden la cédula, voy, me llevo el papel, no sé dónde estoy, toda una burocracia que creamos en el cual, desde el punto de vista de el objetivo final de ese control con el cual en algún momento se dio, ya no sirve para nada, ¿no? Es decir, esto lo vemos cualquiera de nosotros, ¿no? Es en cualquier organismo. Me he pasado de ir a prestigiosas organizaciones que llego y me piden el notebook, ¿no? Y bueno, a ver, dígame el número de serie del notebook, ¿no? Y saco el número de serie, el policía que está en la puerta no sabe bien cuál es el número que tiene que pedir, porque damos vuelta al notebook y tenemos 88 números, ¿no? Entonces, cantame uno, ¿no? Decir, bueno, 8A44, ¿no? Le digo el número de serie. Y cuando me voy, no había un formalismo muy adecuado para dónde anotar, se lo anotó un post-it que tenía por ahí, me fui, el tipo no estaba. Entonces, en el fondo, ¿cuál era el objetivo de ese control? Que yo no me afanara el notebook del presidente del organismo y le hubiera dejado el mío que estaba pelado. Ese era el objetivo de esa medida que en su momento se ideó. Hoy era más que nada un trámite burocrático para hacerme demorar tiempo en llegar a donde yo iba, ¿no? Es decir, no aportaba ningún valor. Y esto pasa en una cantidad de organizaciones. ¿Por qué? Porque nadie se pone a pensar, che, ¿para qué estamos haciendo eso que está haciendo el guardia de abajo? ¿Quién le dijo? ¿Cuál era la eficacia que buscábamos? ¿Cuál era el objetivo que buscábamos con esa medida? ¿Cuál era el riesgo que en definitiva se iba a reducir al implementar ese control, ¿no? Ese es el aspecto fundamental que cambia al implantar un sistema de gestión. Lo que nosotros buscamos al implantar un sistema de gestión es que toda medida que se implemente de ahora en más en materia de seguridad de la información tenga una razón de ser, tenga un valor, aporte algo, ya sea que cumplimos con un objetivo, con un requisito legal, ya sea que está mitigando un riesgo importante que se identificó, o porque es un objetivo de la organización el cumplir con altos estándares de seguridad y el parecer que era el Pentágono, ¿no? Es decir, esas son, vamos a ver luego, las razones fundamentales que establece un sistema de gestión para llevar adelante medidas de control, ¿no? Los conceptos de... Disculpen que me ahora no tengo... Conste en acta que arrancamos tarde, ¿no? No sé si alguien va avisando si viene después. Concepto de seguridad de la información, la definición de seguridad de la información. ¿Qué es la seguridad de la información? Bueno, consiste en procesos y controles diseñados para proteger la información de su divulgación no autorizada, transferencia, modificación o destrucción, ¿no? Todo eso, ¿a los efectos de qué? ¿Para qué nos preocupa la seguridad de la información? En primera instancia, asegurar la continuidad del negocio. Eso es algo que afortunadamente las organizaciones públicas en muchos casos no están necesariamente expuestas, no vaya a dejar de existir porque mañana se divulgue toda la información confidencial que manejamos. En teoría, podría ser tal el daño a la imagen y prestigio de la organización que requiera un cambio y que tal vez el que deja de existir es la persona que llevaba a cabo la tarea de supervisar esa información, ¿no? Al menos en su rol, ¿no? Pero obviamente lo vemos en empresas privadas, ¿no? El hecho de que se afecte su imagen y prestigio a un nivel tal que llegue a que desconfiemos de ella y no participemos más de ella o gradualmente vaya perdiendo rentabilidad, ¿no? Luego, obviamente, minimizar los posibles daños al negocio, ¿no? Es decir, bueno, que no, si sucede algo, el impacto sea lo menor posible, lo podamos gestionar adecuadamente, lo podamos mitigar lo máximo posible. Y un aspecto que muchas veces no se ve es en la seguridad de la información
una oportunidad de negocio, ¿no? El hecho de hoy día, pensando en la cantidad de servicios que estamos buscando brindar a los ciudadanos por medio de Internet, por distintos canales, ¿no? La seguridad de la información es un elemento básico primario, ¿no? Si yo no tengo un adecuado manejo de la seguridad de la información, de la seguridad de las transacciones, de la seguridad de las operaciones, de la continuidad del servicio, etcétera, etcétera, difícilmente yo puedo asumir la responsabilidad, o no debería asumir la responsabilidad de brindar un servicio de calidad, ¿no? Por lo cual, hoy día la seguridad es realmente un elemento que permite estar preparados para, bueno, brindar mejores y más servicios en el futuro, ¿no? Luego lo vimos, ¿no? El concepto de información, cualquier medio, ¿no? Información hablada, almacenada, grabada en conversaciones, es decir, no estamos hablando de seguridad informática, no me importa si es un papel, no me importa si está grabado en un celular, no me importa si lo hablas en el ascensor, en definitiva, lo importante es la información en cualquier medio. Por eso vamos a ver que el aspecto fundamental de la adecuada implantación de un sistema de gestión no es tanto la seguridad informática, sino que es la capacitación, concientización de las personas, ¿no? Que somos el principal actor a la hora de exponer la información o a la hora de bueno, llevar adelante situaciones que expongan la seguridad de la información. Este es el ciclo de Deming, ¿no? Ya que estamos hablando de un sistema de gestión, simplemente para que ustedes lo vieran, bueno, lo que hoy día establece la normativa uruguaya en materia de seguridad de la información son las primeras etapas, la etapa de planificar, ¿no? Es decir, tenemos una política, definir un alcance para el sistema de gestión, llevar adelante un análisis de riesgo y a partir de eso implantar controles, ¿no? Lo que luego tenemos que estar haciendo continuamente es rodando, ¿no? Girando la rueda para monitorear, para ver si lo que hicimos sirvió para algo, si efectivamente se reducieron los riesgos, si efectivamente estamos cumpliendo con la normativa que aplica, si efectivamente estamos logrando los objetivos que nos planteamos en materia de seguridad, ¿no? No nos da el tiempo para extendernos en esto, pero simplemente para que ustedes vieran el concepto de sistema de gestión de seguridad de la información basado en una norma ISO, ¿no? Es decir, la normativa uruguaya no habla específicamente de una norma, pero todos sabemos que la norma que tomamos como base es la norma ISO IEC 27001 y la norma ISO IEC 27002, que establecen los requisitos para la implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Yo les decía, bueno, y cuando nos ponemos a trabajar en materia de seguridad de información, ¿hasta dónde vamos? ¿Qué tan seguros tenemos que ser? Obviamente pueden ser muy diferentes las necesidades de seguridad que tiene una organización pública o privada que maneja información altamente confidencial, una empresa que no maneja datos sensibles, no maneja información altamente confidencial, ¿no? Eso hace que las medidas de control que debemos implementar en un caso son muy diferentes a las que debemos de implementar en el otro. ¿Cómo identificamos eso? Bueno, el primer elemento fundamental es el análisis de riesgo, ¿no? Así que establece la normativa, debemos hacer un análisis de riesgo para identificar cuáles son los principales problemas, cuáles son los principales riesgos que tenemos en materia de seguridad hoy en nuestra organización, ¿no? Y a partir de eso definir, bueno, cuáles son las acciones que tenemos que implementar para reducir esos riesgos y llevarlos a un nivel aceptable. Entonces, nada novedoso es lo que cualquiera de nosotros hace en nuestra casa a la hora de pensar si ponemos una alarma, una reja, un guardia o dejamos a la suegra atada a la puerta, ¿no? En definitiva, el riesgo es, bueno, cuál es la probabilidad que me roben, cuál es la situación de mi barrio, etcétera, etcétera, y en base a eso pienso, bueno, qué tan regalado estoy o no a la hora de que me pase algo, ¿no? Bueno, lo mismo, en definitiva, llevamos adelante con nuestro análisis de riesgo en una organización. Los activos son distintos, en vez del activo ser mi televisor, ser mi familia o ser el dinero que pueda tener guardado, son información, documentos, sistemas, bases de datos, ¿no? Notebook, distintos activos que almacenan o son información en sí mismo, ¿no? Este es el aspecto fundamental, ¿no? Es decir, la base de la implantación del sistema y la base de la implantación de la normativa, ¿no? Luego tenemos, sí, obviamente, todos los requisitos legales, regulatorios y contractuales que nos aplican. Tenemos la ley de acceso a la información pública, tenemos la ley de protección de datos personales, y hay organismos que tienen distintas normativas. Hay organismos que pueden tener obligación de secreto estadístico, obligación de confidencialidad de ciertos datos. Por su función específica le aplica una reglamentación, una ley puntual, ¿no? Eso se ve caso a caso. Por eso cada organización tiene que identificar sus requisitos legales, los debe analizar en profundidad, que puede ser tanto requisitos legales, regulatorios o contractuales, ¿no? Por un servicio que brindamos o por distintas obligaciones que tenemos con
clientes, ciudadanos o con terceras empresas, debemos de proteger adecuadamente la información, ¿no? Y por último, lo que decíamos, están los objetivos, ¿no? Yo me planteo como organización que un objetivo es ser reconocido como la organización que más se preocupa por la seguridad de la información de sus funcionarios, por los ciudadanos, etcétera, etcétera. Bueno, eso tal vez me obliga a implementar niveles de seguridad, niveles de control que exceden tal vez los riesgos, ¿no? Pero como un objetivo es, bueno, estar a la altura tal vez de otras organizaciones a nivel mundial, puedo llegar a implementar más de lo que surgen de virtud de mi riesgo, ¿no? Estos son los tres elementos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia fundamental con respecto a lo que antes hacíamos? Que antes implementábamos controles tal vez en base a la percepción. Che, estaría bueno que hubiera un guardia abajo, ¿no? Para que le diera un papelito, queda cheto, ¿no? Le damos una tarjeta, le ponemos un coso como este, y entra y después hace lo que quiere, después camina a lo largo de toda la empresa o toda la organización y nadie lo para, nadie le pregunta qué es, pero bueno, le dimos un ID, ¿no? Si ese fue el objetivo en un momento, bueno, la diferencia ahora es que no va a ser porque es moda o porque se me ocurrió o porque un proveedor me lo vendió, que era una buena tecnología, implementar tal o cual nivel de seguridad técnica, informática, etc. Es porque hay realmente una necesidad, es porque hay un riesgo que hemos identificado, es porque hay un requisito legal que nos obliga a esto o porque hay un objetivo estratégico de la organización que está alineado con eso. ¿Esto qué elemento fundamental tiene? Que también a la hora de venderle a todos los actores de la organización el por qué hacemos las cosas es muy diferente. No es una locura del director, no es una locura de un gerente, no es una locura de un jefe, sino es, mirá, hacemos los riesgos, mirá, el riesgo de que te roben la cartera estando en tu trabajo hoy es alto. ¿Por qué? Porque no hay nadie en guardia abajo, no hay cámaras, nadie mira, camino por cualquier organización y nadie me para. Bueno, mañana viene un flaco, sube, agarra la cartera, se va y nadie lo detecta, ¿no? En definitiva, estas medidas que estamos implementando de control del acceso físico te benefician a vos también. No solo benefician a la organización, sino que benefician a los funcionarios, a los miembros de la empresa o del organismo, ¿no? Es decir, es un aspecto fundamental a la hora de respaldar el por qué llevamos adelante las medidas que llevamos adelante, ¿no? Siguiendo un poco. ¿Cuáles son entonces, siendo un poco más, las principales tareas que debemos de implementar en un organismo público, en una empresa privada, a la hora de implantar la normativa, a la hora de implantar un buen sistema de gestión de su información? Bueno, establecer un marco organizacional para la gestión de la seguridad, ¿no? Es decir, comenzar por los cimientos, comenzar por la base, ¿no? Crear un equipo de trabajo, un comité de seguridad, ¿no? Que lo establece el decreto de política de seguridad de la información, que tenga miembros de todos los sectores de la organización, ¿no? Para que haya una coordinación en materia de seguridad, para que sea un equipo de trabajo a la hora de identificar los riesgos, a la hora de identificar los requisitos legales, a la hora de analizar la dificultad del cambio cultural que puede ser para cada sector, es llevar adelante la implantación de los nuevos controles, ¿no? A la hora de liderar ese proceso. Luego, designar formalmente un responsable de seguridad de la información. Esa es hoy día una necesidad de toda unidad ejecutora en base a lo que establece el decreto. Bueno, una persona que tiene que tener una formación, que tiene que ser idóneo, que tiene que estar preparado y además que tiene que tener respaldo. No puede ser un flaco, le ponemos un gorro y vos sos el jefe de seguridad y además sos el administrativo de tal sector, ¿no? Y cuando a esa persona se le ocurre decirle a un jefe, che, mirá que ahora no podés usar más pendrive, lo va a mirar y decir, ¿quién sos? ¿No? Obviamente la designación de este responsable tiene que tener respaldo de la dirección, tiene que tener una designación, ¿no? Tenemos que, ¿no?, apoderar, ¿no?, empower a ese rol, ya sea formal o no, tener explícitamente cuando es formal sea que sea un cargo o no, eso no es el punto es que tenga el respaldo de la alta dirección para llevar adelante su rol, ¿no? Lo mismo con el comité. Y luego están las bases formales, ¿no? Establecer nuestra política de seguridad, que es, digamos, nuestra primera gran documento, establecer nuestro proceso de gestión de riesgos, identificar una metodología, establecer cómo vamos a hacer adelante el análisis de riesgos, establecer procedimientos para el reporte de incidentes. Todo lo que pide la normativa actual no es capricho, son los elementos fundamentales. Si nadie reporta los incidentes, yo difícilmente sé de forma formal cuál es la situación en materia de seguridad. Si me parece que a alguien le robaron el otro día en el quinto piso, ¿no? Pero se registró, alguien sabe si realmente le robó, no le robaron, quién le robaron, etcétera, etcétera. Bueno,
Me parece que el otro día andaba un tipo caminando por ahí y nadie sabía quién era. No pasa tan seguido que ni lo registramos, ¿no? Porque, bueno, no, el objetivo es registrar todas estas cosas para poder, evidentemente, luego hacer un análisis de riesgo en base a lo que pasa, ¿no? Y luego también analizar si los controles que implementamos sirvieron para algo. Pusimos un guardia abajo, sigue viniendo la misma cantidad de gente que antes que no sabemos quién es, ¿no? Entonces no sirve para nada. Sí, lo que pasa es que nadie le dijo que tenía que hacer el guardia, ¿no? Le dijimos que tenía que estar parado ahí, mirar, y viene ahí caminando el tráfico baja, sube y nadie lo va a parar, ¿no? Entonces, todos estos son bases fundamentales. El tema del plan de capacitación y concientización del personal, lo decíamos, es un elemento fundamental. Todo esto, todo el proceso de implantar esta normativa, el proceso de implantar un sistema de gestión, requiere un cambio cultural, ¿no? En algunas empresas privadas puede ser que el cambio cultural sea menor que en otras, y en un organismo público también puede ser en algunos casos que el cambio sea más dificultoso para una organización u otra, ¿no? Esto es algo que obviamente cada equipo de trabajo, cada comité, cada responsable de seguridad tendrá que analizar cuál era la cultura, digamos, generalizada que existía en la organización hasta ese momento en materia de seguridad y cómo es que vamos a llevar adelante este proceso, cómo es que logramos, en definitiva, cambiar algo que hasta este momento tal vez era, digamos, el estándar de facto de funcionamiento, pero estaba mal, ¿no? Es decir, ¿cómo logramos ese proceso? Bueno, capacitando, concientizando, hablando con la gente, explicando por qué, y primero que nada reconociendo que es un proceso de cambio, que requiere trabajo, que requiere un proceso, que no es algo inmediato, decir, che, a partir de mañana pingui, todo se cambió y bueno, vos, no sé, borrate la memoria y, ¿no? Actualizate que ahora se trabaja así. Bueno, esto es un proceso, ¿no? Es decir, para muchas personas que tal vez tienen muchos años en una organización, el cambio puede ser más dificultoso que para otros, y esto no está mal, es decir, es humano y hay que reconocerlo. El punto es, el error es no reconocer que es un proceso. El error es pensar que eso va a ser automático. El punto es, no por eso vamos a, digamos, desestimar el proceso, no por eso vamos a desestimar la necesidad del cambio. No, mira, hay una dificultad, la tenemos que gestionar, tenemos que hacer un plan de capacitación, tenemos que pensar bien cuáles son las medidas que tenemos que implementar, tenemos que saberle vender a las personas el porqué de este cambio, cómo lo beneficia, cómo la cultura de seguridad tiene que ver también con su vida personal, tiene que ver con lo que hace hoy en Internet, lo que hace sus hijos en Internet, lo que hace cada uno a la hora de proteger sus datos. Si vas a algún lugar y llenas un formulario para preguntar, che, ¿esto para qué es? Además del sorteo que me voy a ganar, ¿no? Me van a llamar mañana para preguntarme algo. Esos son aspectos que en definitiva es parte de ese proceso de cambio cultural que cada organización tiene que saber cómo hacerlo, ¿no? Y no solo pensar en sus datos de la empresa o del organismo, sino pensar en el cambio general que cada persona tiene que tener en este sentido. Bueno, hoy hablábamos, son aspectos fundamentales, ¿no? El responsable de seguridad, el comité de seguridad, ¿no? Es decir, acá no es el aspecto fundamental el pensar en el presupuesto que tenemos que tener en el área de TI para comprarnos 10 firewall, ¿no? 88, ¿no? Sistemas de autenticación robusta, ¿no? 10 nuevos antivirus, etcétera, etcétera. Y todo eso está muy bueno, pero si nadie después va a mirar si actualizaron el antivirus, si nos están hackeando en la página web, no va a existir el proceso de gestión, de monitoreo, etcétera. Esas medidas técnicas o lógicas van a ser ineficaces, van a caer en lo mismo que antes. Entonces, es mucho más rentable invertir en la estructura, invertir en las personas, invertir en lo formal, para luego sí pasar a la implementación técnica, ¿no? De eso que ya es, digamos, aceptado por la organización, ¿no? Por eso el tema del responsable, por eso el tema del comité son, digamos, los aspectos clave del éxito de la implantación de esta normativa, ¿no? Porque es un proceso, ¿no? Y no lo voy a poder solucionar comprando un software, comprando un hardware o comprando un producto. Necesito gente, necesito un cambio, necesito todo un proceso que, si no es liderado por alguien al cual le damos ese poder, le damos esa responsabilidad, difícilmente va a llegar a tener éxito, ¿no? Bueno, los conceptos de gestión de seguridad, de riesgo, perdón, bueno, los conceptos fundamentales, ¿no? Los activos de información que tienen un valor, cuanto mayor es el valor de esa información, obviamente mayor es el potencial riesgo asociado. Cuanto mayores son nuestras vulnerabilidades, mayor es el riesgo, y obviamente cuanto mayor es la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza, mayor es también el riesgo, ¿no? Este es el ejercicio que hacemos al hacer el análisis de riesgo en nuestra organización.
¿Para qué? Para identificar qué controles tenemos que implementar para reducir ese riesgo. Pero luego están las métricas, los indicadores. Che, ¿el control sirve para algo? ¿Efectivamente está reduciendo el riesgo? ¿O quedó muy lindo, quedó muy práctico, pero en la práctica no logramos el objetivo final de reducir el riesgo, ¿no? Bueno, luego ejemplos de planes de tratamiento. Estos son los 133 controles que establece la ISO IEC 27001, que tenemos como sugerencia, como base para implementar, digamos, el plan de tratamiento a los efectos de reducir los riesgos, ¿no? Obviamente que en una empresa pública o una empresa privada, la primera iteración no tenemos por qué arrancar por esos 133. Pueden haber 10 que son los primeros o fundamentales, que son un poco los que estamos charlando, ¿no? El respaldo del comité irresponsable, la formalización de políticas y procedimientos, ¿no? La formalización de planes o estrategias de continuidad operativa, el establecer un proceso para verificar que estamos cumpliendo con la ley de acceso a información pública, que se está clasificando la información, que se está cumpliendo correctamente con lo requerido, el establecer un plan de capacitación y concientización del personal, ¿no? Y luego sí analizar los aspectos de la implantación técnica y física de los controles, ¿no? Pero ese no es el punto por el cual tenemos que empezar, ¿no? Es decir, los otros aspectos son mucho más fundamentales y nos van a garantizar a largo plazo mucho más éxito que si arrancamos por otros aspectos, ¿no? Algunos ejemplos: el tema de la seguridad de los recursos humanos. En muchas organizaciones públicas el tema de los recursos humanos es un gran lío. Tenemos funcionarios, tenemos contratados, tenemos pasantes, tenemos tipos que no sabemos quién es, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hacemos para realmente hacer un correcto control de acceso físico de esas personas? ¿Cómo hacemos para hacer un correcto control de acceso lógico de esas personas? Bueno, todo eso tiene que analizarse, ¿no? Tiene que documentarse, tiene que haber consenso entre todos los actores que tienen que ver con el manejo del personal. Bueno, la seguridad física y ambiental, lo que decíamos, difícilmente tiene sentido que yo invierta en un terrible sitio web con toda la potencialidad cuando alguien puede venir caminando, subir al tercer piso, entrar al data center y llevarse los respaldos que teníamos guardados arriba de un fichero, ¿no? Es decir, ¿para qué todo lo demás? Y total, alguien viene y se lleva, y el impacto es exactamente el mismo, ¿no? El aspecto de la seguridad física y ambiental es una base fundamental en este sentido, que muchas veces el costo es mucho menor a el de otro tipo de medidas, ¿no? El tema de continuidad del negocio, el tener los respaldos, el tener la estrategia, el tener previsto cómo vamos a continuar en el caso que pase algo a nuestra organización. Son ejemplos de controles primarios, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Este es un ejemplo de un escritorio que en realidad cuando yo mostré este escritorio en algunas organizaciones públicas, lo primero que me dijeron es en qué país vivís, porque este escritorio es demasiado lindo, tiene demasiados chistes, pero a los ejemplos de hoy lo que queremos ver es que en ese escritorio hay 20 ejemplos de debilidades o errores en el manejo de la información, ¿no? La documentación impresa tirada en la papelera, sin titular, tal vez confidencial, los ficheros abiertos, un pizarrón, ¿no? El hermoso pizarrón que todos tenemos, me encanta. Yo tengo una deformación profesional y cada vez que entro a un escritorio lo primero que hago es mirar el pizarrón, pero no es de malo, es porque como que, ¿no? Y ahí dice clave, Pepito, ¿no? Contraseña tanto, ¿no? ¿No? El plan estratégico, ¿no? Llegar a la luna, etcétera, etcétera. Son ejemplos de los cuales podríamos hablar muchísimo, y simplemente es a los efectos de que veamos también cada uno de nosotros cómo está hoy nuestro plan de tratamiento en materia de seguridad en nuestro escritorio, ¿no? Para ir cumpliendo con el protocolo, vamos acercándonos a final para hablar un poco y reiterar cosas que hemos visto, los factores clave del éxito de este proceso, ¿no? Lo primero y fundamental, reconocer que es un proceso de cambio, que requiere una adecuada gestión, que va a haber resistencias, que va a haber dificultades, que eso tiene que ser identificado y que tiene que ser tratado correctamente, ¿no? Es decir, tal vez hasta charlas de capacitación diferente para ciertas personas, para ciertos funcionarios, tiene que, identificar esas resistencias y tratarlas correctamente, ¿no? No pensar que no existen, porque ya sabemos que no es el caso, sería tonto y totalmente ineficaz no analizar eso y establecer una estrategia de cómo vamos a establecer ese cambio, cómo vamos a establecer ese cambio cultural que la organización requiere para cumplir con lo que establece la normativa y establecen las buenas prácticas y debemos hacer, ¿no?
Luego, obviamente, el apoyo visible y el compromiso evidente de la alta dirección, lo dicen todos los libros, lo dicen todas las normas, lo dice el sentido común, y obviamente en una organización pública o organización privada es aún más así, ¿no? Es decir, si yo no tengo el apoyo de un director, si no tengo el apoyo de los que realmente tienen el poder de hacer ese cambio en la designación de las personas, en la designación de los responsables, en apoyar las actividades de capacitación y concientización, bueno, difícilmente vamos a lograr el éxito. Lo primero es lograr que la alta dirección entienda cuál es su rol, entienda qué son los beneficios y entienda los objetivos finales de esto y entienda, bueno, qué beneficios le otorga a ella también, ¿no? Obviamente, las políticas, los objetivos, el alcance, no vimos mucho esto, pero lo ideal es que comencemos por un alcance limitado. A la hora de iniciar un proceso de análisis de riesgo, si ustedes tienen una organización que tienen 300 funcionarios, si tienen 20 servidores, si tienen una cantidad de sistemas, bueno, tal vez lo ideal, si no hay cultura en esta materia, es iniciar por un proceso, por un alcance limitado. Los efectos de iniciar ese proceso de aprendizaje va a ser igualmente útil. Y además, la gran mayoría de los riesgos que podemos identificar para un sector perfectamente se pueden extrapolar al resto de la organización, ¿no? Porque si hay un problema de seguridad física para llegar al tercer piso, el mismo problema de seguridad física aplica para llegar al cuarto, al segundo o a muchos otros sectores, ¿no? Entonces, nos permite hacer un primer aprendizaje con ese alcance limitado, ¿no? Bueno, la gestión de riesgos como elemento fundamental. A veces cuando hablamos de gestión de la seguridad, cuando hablamos de seguridad, la seguridad en algunos entornos puede tener una interpretación no del todo positiva, ¿no? Es mucho más fuerte hablar gestión de los riesgos que hoy tenés en materia de seguridad. Vos hoy tenés un conjunto importante de riesgos que tenés que gestionarlos, que tenés que tratarlos de alguna manera y si no lo haces estás siendo omiso, ¿no? La capacitación y concientización permanente del personal, un plan permanente de capacitación, un plan no solo de charlas, sino un plan, hasta si quiere, un marketing interno, ¿no? Medios, canales, difusión, distintas formas para ir impulsando y apoyando ese cambio que queremos, ¿no? Que muchas veces capaz que no tiene por qué estar hablando de lo que pasa en la empresa, sino hablar en cada uno de lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Qué subimos a internet, cómo nos comportamos, cómo divulgamos nuestros datos personales, etcétera, etcétera, y eso tal vez para muchas personas es mucho más fácil de internalizarlo que si pensamos en el dato de la empresa tal o cual, ¿no? Bueno, la gestión de incidentes, ¿no? Como un aspecto fundamental para obtener feedback, para tener elementos para analizar, bueno, qué tan bien estamos o qué tan mal estamos o qué estamos mejorando o no. Reconocer que es un proceso gradual. Y bueno, cuando ya hayamos logrado muchas de esas cosas, otros elementos adicionales, que no lo pongo como en primera fase porque es idílico, es empezar a tener indicadores, empezar a tener métricas, empezar a medir. Una vez que ya empezamos a implementar ciertas cosas, bueno, empezamos a medir si eso realmente está aportando valor, si estamos mejorando, si estamos efectivamente reduciendo el riesgo, tener herramientas para gestión documental, tener herramientas para la simplificación de la implantación de controles, ¿no? Estos factores críticos de éxito que vimos de alguna manera se retroalimentan. Cuanto mayor, obviamente, cuanto más claros son los objetivos, ¿no?, que tenemos en materia de seguridad, mayor va a ser el compromiso que vamos a lograr de todos los actores. Cuanto mayor es el compromiso, mejor va a ser la concientización y el estímulo que tenemos para las personas. Y bueno, y eso va a lograr que las personas reporten, que den sus datos, den información, digan, mirá, esto está funcionando mal, esto está funcionando bien, tuvimos un incidente, y eso nos va a alimentar los indicadores, y alimentar los indicadores vamos a poder actualizar nuestro análisis de riesgo, y así continuamente vamos a poder ir mejorando, ¿no? Entonces, bueno, finalizando el concepto de cambio cultural, ¿no? A mí me gusta mucho traer el ejemplo del cinturón de seguridad, ¿no? Es decir, los autos tienen cinturón de seguridad desde 1956, algunos autos, ¿no? Todos nosotros nacimos, no nacimos en un auto, pero teníamos un auto que tenía un cinturón de seguridad desde hace años, ¿no? Y todavía hoy seguimos escuchando, machacando, que no hay que poner los niños tienen que ir con el cinturón atrás, nosotros tenemos que poner el cinturón, el auto suena la alarma, suena la luz, tenemos miedo con el guardia, que nos multen, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que pasa por distintos canales es el proceso de cambio cultural, es el miedo a la sanción, es el internalizarlo, es el recordar continuamente el control, es todo el proceso
que de alguna manera también tenemos que llevar adelante en materia de seguridad. Espero que sea un poco más rápido el nuestro, que seamos más eficientes que con el cinturón, pero de alguna manera es el mismo proceso. Hay personas que hoy nos subimos al auto y nos ponemos el cinturón automáticamente. Hay personas que se sientan en el auto y ponen el cinturón porque empieza a chillar y en vez de pensar que se tiene que poner el cinturón porque le gusta, se pone el cinturón porque piensa que le chilla el auto, ¿no? O se pone el cinturón porque tiene miedo que lo multen. Bueno, no importa. Lo ideal es que logremos que lo internalicemos, que pensemos, ya, me pongo el cinturón porque yo me choco y me mato. Ese es el punto. Lo mismo pasa en materia de seguridad. Mirá, bloqueo la terminal porque si mañana alguien ingresa y le manda un correo al director diciéndole que se vaya a freír espárragos con mi correo electrónico, el que va a tener impacto soy yo, ¿no? Y no porque está bueno bloquear o no, o por miedo a que me multe el responsable de seguridad de que no bloquee la terminal, ¿no? Si todos esos elementos gradualmente buscamos llegar a internalizarlos, ¿no? Bueno, básicamente hasta y estoy bien, ¿no? Sí. Íbamos con la presentación. Bueno, el stand nuestro está afuera. DataSec es una empresa que tiene más de 25 años dedicada a la seguridad de la información y, bueno, realmente esta es nuestra pasión, nuestra razón de ser, por lo cual espero que hayamos sido medianamente eficaces en transmitir el mensaje. Nosotros somos una empresa también certificada en 6001, por lo cual tratamos de predicar con el ejemplo. Un fuerte aplauso entonces al ingeniero de la Fuente de la empresa DataSec. Y los invitamos para la próxima conferencia que ya estamos iniciando, la última de esta mañana, que estará a cargo de la empresa Urudata. Muchas gracias. Decidan permanecer aquí en sala, los invitamos a que se queden o permanezcan aquí. ¿Cómo andan? Sí, cómo no. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, un gusto verlo. Bien. Le mando, cómo no, muchas gracias. No te preocupes. Conectate el volumen al sonido. A ver, ahí estás directo. Perdón, el señor que estoy con...